Bienvenidos a un capítulo nuevo de Consentido. El día de hoy les acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Jeremías, vamos a hablar de un tema muy deprimente. Vamos a hablar de la depresión. Sí, el reto puede ser cómo hablar de la depresión sin deprimirse. Sí. Bueno, realmente yo hace poco estuve haciendo como unas investigaciones sobre este tema en Estados Unidos y es alarmante. Digo Estados Unidos porque República Dominicana no tiene estadística de nada. Uh-huh. Y es alarmante el crecimiento que ha tenido, vamos a decir, esta patología principalmente dentro de los adolescentes. El estudio el último que yo leí hablaba del crecimiento que había aumentado en un 30 y pico por ciento, no me acuerdo si 38%, esta patología en adolescentes. Efectivamente, si nos fijamos hoy en día, la realidad de la depresión, porque es una realidad muy amplia, hace poquitos años apenas se hablaba de eso. Por muchos motivos. Quizá había menos, o también quizás se valoraba de otra manera, ¿no? Hay que pensar que antiguamente cuando alguien venía deprimido después de una guerra era considerado flojo de carácter, débil, enfermo, pero no deprimido, para nada, simplemente es que era débil de carácter. Es decir, que la concepción de las cosas va cambiando con el paso del tiempo. Y curiosamente, ahora que comentas esas cifras, si observamos el mundo en general, ese desánimo, esa decadencia, esa pérdida de sentido, que son muchas cosas juntas y son diferentes, cada vez es mayor, ¿no? Cada vez lo vemos con mayor frecuencia. Antes un niño era feliz y era difícil, no imposible, pero difícil ver a un niño que estuviera por debajo de una cierta normalidad de convivencia, una cierta normalidad de juego, de expresión. Y de alegría. Ahora lo vemos más, de unos años para acá. También, como dicen las cifras, en adolescentes, en jóvenes y en adultos, cada vez son más alarmantes, y en ancianos. Cuando pensamos y vemos que eso se va produciendo de esa manera, tenemos que pensar que vivimos en una cultura o en una sociedad que se va deprimiendo. Y nos preguntaríamos cuál es el sentido que tiene. Tú sabes que en ese mismo estudio, el doctor, porque era un psiquiatra, el doctor decía que el principal factor que estaba influyendo, sigo hablando de Estados Unidos porque es del único sitio que encontré data fluida, vamos a decirlo así, el factor era la soledad. Que la soledad se había convertido en una especie de epidemia y que estaba llevando a la gente a un porcentaje mayor de depresión. ¿Qué tendría que ver ese tema, la soledad, directamente con la depresión? Claro, dentro de las múltiples causas que pueden favorecer que el ser humano esté deprimido en su metabolismo vital, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En su cuerpo, porque el cuerpo se afecta, y en su forma de relacionarse, en su ánimo, en la manera de encarar la vida. Desde luego que la soledad juega hoy en día un papel preponderante. ¿Por qué? Porque el ser humano, por su propia naturaleza, es un ser social. Necesita. Solo nadie echa para adelante. Todos somos absolutamente dependientes de los demás, en un grado o en otro grado, desde que nacemos hasta que nos vamos. Cuando de alguna forma nos apartamos de esos vínculos con los demás, quizá, como hipótesis podríamos decir, nos cae una carga que no podemos soportar solos. Imagínense un adolescente, un niño, por ejemplo, en Asia ahora mismo, donde son tremendamente competitivos, donde hay que lograr el éxito, donde la exigencia es muchísimo más fuerte que puede ser en nuestros países hacia esos niños, y esos niños por lo que sea no les va bien en los estudios, fracasan en algún examen o algo. Obviamente la reacción que tienen, porque no tienen el apoyo sino la exigencia del entorno, es tan fuerte que el nivel de, quizá el extremo ya, donde nos puede llevar esa depresión, que es el suicidio, aumenta también sobremanera. Es decir, hemos
renunciado, y ahí podríamos encontrar un poquito el sentido de algunos momentos de esos depresivos, hemos renunciado a lo que le daría sentido a nuestra vida en algún aspecto, que es convivir con los otros, tener una complicidad con los otros, tener una confabulación, vivir en sintonía, ¿no? Vivir de una manera solidaria. En la medida en que yo vivo solidariamente con los demás, mis recursos se apoyan en los recursos de los otros y viceversa. Y esa colaboración que se supone que ha sido el motor de la evolución y la supervivencia de toda nuestra especie. Y, siguiendo el tema el último aspecto, que es que la depresión llevada al extremo del suicidio, hay algo también que llama mucho la atención, es que la tasa de suicidio es más alta normalmente per cápita, estamos hablando per cápita, en aquellos países que se consideran países desarrollados, o sea, que tienen un desarrollo, vamos a decir, económico o un desarrollo de la persona en sentido económico, y que tienen ciertas estabilidades, mientras que es más bajo normalmente en los países que no son tan desarrollados, en los países subdesarrollados. ¿Tiene algo que ver el tema de la economía o es algo social? Fíjate que hay un fenómeno curioso, y es que en los países menos desarrollados hay más colaboración entre los ciudadanos, y en los países más desarrollados hay más independencia, más aislamiento, más individualidad. Yo siempre recuerdo con cariño haber visto esas comunidades en América del Sur que todavía se reúnen, sobre todo indígenas, se reúnen, y parece ser que aquí también se hacía, ¿no? Se reunían los sábados para trabajar en la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que alguien está construyendo una casa, no puede construir su casa, no tiene medios, no tiene mano de obra, ni recursos económicos, y todo el mundo se junta, en la casa ponen la comida y trabajan bien trabajado todo el sábado hasta que esa casa está concluida. Cuando han concluido esa casa, van a casa de otro o a la necesidad que pueda tener cualquier otro. Eso va en la línea de... Yo vi vamos a decir, un documental que incluso lo pueden ver en Netflix. Habla de las zonas azules. Uh-huh. ¿Sabes? Las zonas donde más centenarios hay. Y en ese documental, la persona que investiga las zonas azules, él sacó, creo que fueron 10 o 12 características que eran comunes en aquellos lugares. Y una de las características tenía que ver con la socialización, cómo ellos hacían esa convivencia grupal y cómo ellos se mantenían en contacto, todos los que tenían, vamos a decir, que la misma edad, y mantenían como esa comunidad. O sea que algo tiene que haber en ese tema. Claro, el psicólogo, cuando no había psicólogos en el mundo, me parece extraño decirlo, pero hubo un tiempo que no había psicólogo porque no existía la psicología como ciencia y como profesionalidad. Muchas veces las personas en el ámbito latino, por ejemplo en España, iban al psicólogo a la taberna. Su psicólogo era el tabernero. O sea que la profesión era: yo sirvo trago y soy el psicólogo del pueblo. Sí, era el que escuchaba todas las historias, el que le contaban, el que iba peleando y tal, se tomaba un trago, le decían 4 cosas y ya llegaba a casa tranquilo. Porque a veces el contacto, la relevancia de ese contacto es simplemente tener alguien con quien compartir o transferir o desahogarse de esos temas, simplemente hablarlo, principalmente con las mujeres. Las mujeres tienen que hablar más que los hombres, pero los hombres también, tener esa persona con quien desahogarse ayuda a que los niveles de depresión sean menores. O sea, porque está como ese dejar salir. Claro. Yo lo vería... Habitualmente se dice así, pero yo le daría un puntito más hoy. Quizá no sea el dejar salir, porque es como si uno tiene algo que le oprime dentro y necesita sacarlo, algo malo que lo tiene que sacar. No, quizá el alivio sea al encontrarte a un ser humano solidario, que te escucha con respeto, que te retrotrae a tus raíces más ancestrales como especie de esa solidaridad que nos permitió evolucionar, que tú te sientes seguro con esa persona. Te recuerda... entre comillas, la bondad del ser humano encarnada en tu amigo, a veces hasta un desconocido.
Y eso hace que tú te sitúes en otra frecuencia como ser humano. No solamente que lo hayas sacado, porque si no es un sacar y llenar, sacar y llenar, sacar y llenar, sino que tú encuentras algo valioso en esa persona. No te lo dice, no te lo expresa, pero tú lo sientes. Y sientes que lo que tú estás expresando se recibe con respeto, que es algo hoy en día bastante difícil, ¿no? Sí, y una pregunta, ¿cuáles serían las sugerencias que podemos dar desde el punto de vista personal, de salud y ese tipo de cosas, cuando nos encontramos con un familiar o con una persona que está en un proceso depresivo? Porque la sugerencia, lo que normalmente ocurre es que le dan 5 o 6 pastillas, no es una, no, te dan 5 o 6 pastillas. Claro, claro. Bien, sin quitar el valor que para algún paciente pueda tener la medicación o la asistencia a un profesional, que siempre hay que tenerlo ahí presente, ¿no? Presente. Encontrar la fórmula mágica es difícil. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, es un mundo muy grande de situaciones diferentes en las que nos encontramos. Hablamos de depresión como si fuera una sola cosa e inciden muchísimos factores. Una persona que está educada de una determinada forma, por ejemplo, a tener todo lo que quiere, le tratan al capricho, como la moda ahora de los abuelos, ¿no? Darle todos los caprichos al nieto. El día que no tiene los caprichos, no sabe manejarse, no sabe el valor del no sabe el valor de la renuncia, no sabe el valor del esfuerzo para conseguir algo. Y entonces se siente decaído, sin recursos. Quizá no sea realmente una depresión, si es que pudiéramos hacer una frontera, pero la respuesta que va a dar ante eso va a depender de lo que tenga a su alcance. Por ejemplo, hay temas tabúes o difíciles de mencionar, que son los suicidios por profesiones. En Japón tienen hasta nombre. Claro. Y los suicidios en las Fuerzas Armadas y Policía, que son muy elevados, pero no se puede decir. ¿Por qué? Porque culturalmente y socialmente es algo que te haría replantearte cómo se están haciendo las cosas para que eso suceda. Estoy hablando de estadísticas que yo escucho de España, por ejemplo. Me imagino que en casi todos los lugares será muy parecido. Entonces, esa situación, por ejemplo, el suicidio inducido por fármacos también existe. Es decir, tú tomas un fármaco para la depresión y te puede inducir al suicidio. No siempre, no todos, ¿no? No, el tema es que tiene que haber una combinación de características, como usted menciona. Claro, y algunas veces como médicos no lo sabemos, no sabemos qué es lo que tiene que coincidir, conocemos algunos aspectos. Y cuando se van dando casos vamos estudiando y viendo cómo se puede resolver o evitar eso. Pero ya nos hemos encontrado con esa realidad. Por eso encontrar una fórmula mágica es diferente, porque si alguien está tomando un fármaco y de repente empieza a tener ideas suicidas, tendrá que consultar con el médico que le ha indicado eso, ponerlo en tela de juicio, pensar que no es algo anecdótico, que puede ser importante y que puede llevarse luego a la consecución, y es solamente el cambio de fármaco lo que lo puede resolver. En otro caso puede haber una deficiencia metabólica, etcétera, que hace... Y incluso tipos de depresiones que se han tomado como depresiones naturales, que digamos la famosa depresión postparto. Claro, bueno, cuando hay esa tiene una explicación biológica, vamos a decirlo así, entre comillas. Biológica, pero en la ciencia y en la medicina explicarlo absolutamente no, por eso se sigue investigando, por eso seguimos adelante, ¿no? Dentro de todas esas posibilidades de depresión, digamos que como no sabemos ante cuál estamos, si lo sabemos ya hay que tomar medidas concretas. Ese factor que hemos comentado antes de la escucha con respeto, la observación del paciente o del amigo o del familiar es fundamental. En la medida en que se siente escuchado, primero puede revelar incluso esas intenciones, puede manifestar y puede expresar sus dificultades. Si no hay un espacio acogedor, lo va a tener muy difícil. Y a veces, como amigos, padres, hermanos, hijos, etcétera, que con la mejor de las voluntades hacemos las cosas, pero no estamos generando realmente un espacio seguro, donde la persona se sienta acogida.
Quizá ese pueda ser como el elemento así rápido que nos puede ayudar a darnos cuenta de que está sucediendo, a prevenir e incluso a buscar la ayuda que pueda ser necesaria en un momento determinado. Sabiendo que puede ser desde lo más orgánico hasta lo más filosófico, si queremos, del sentido de la vida, que también es algo importante cuando la persona pierde el sentido de su vida. Se ha dejado llevar por intereses, por lo que otros les dicen, por lo que tiene que hacer, por lo que es más rentable. Y para esa persona nada tiene sentido. Claro, hay un momento de vacío existencial en el que busca, como suelen decir los suicidas, no buscan morirse, no. Buscan salir de esa situación. Sí, es como apagar el sufrimiento o apagar el estado en que se encuentran. O sea, claro, entonces ahí nos podríamos pensar, si queremos que la persona siga en el mismo estado es casi una crueldad, porque está muy mal. Lo que tenemos que ver es por qué está tan mal y en qué medida se le puede ayudar a que supere esa situación. Aparte de eso, también yo me he dado cuenta de que, y lo he visto en temas cercanos, que el mismo tema de las redes sociales, el mismo tema de estar todo el tiempo pegado a un computador o pegado a un celular, como que influye en que ciertas personas, aparte de que se aíslan, tengan un comportamiento o que tengan tengan, vamos a decir, elementos que lo llevan a un estado de depresión. Claro, antes hemos hablado de que somos una especie que lleva miles y miles de años con unos mecanismos de comportamiento y de supervivencia. Si de repente cambio eso de manera drástica, me quedo sin recursos. Es decir, al sumergirme en una realidad virtual, ficticia, absolutamente ficticia, está manipulada el color, está manipulada la luz, está manipulada la imagen, está manipulado todo. Al vivir en esa imagen, mi cerebro cree que la realidad es así. Y cuando salgo al mundo real, no sé cómo manejarme, me encuentro sin recursos. Y eso, claro, la depresión no es desde las redes, es de antes. Las depresiones han existido antes y las tendencias, por ejemplo, al suicidio también. Pero la potenciación de un estilo de vida que genera eso, de una manera tan agresiva como sucede con la tecnología hoy en día, efectivamente eso lo puede multiplicar. O sea, que lo que estamos teniendo es un potenciador en las redes sociales. Claro, un potenciador de lo mismo que tenemos. Como cuando se habla de la inteligencia artificial, es la potenciación de cómo usamos nuestra inteligencia natural. No es otra cosa extraña. Y esto se ve mucho en las redes sociales, que tú ves en las redes sociales un estilo de vida, una vida, que después cuando tú como tengo una agencia de marketing, me pasa mucho. Que veo una persona en redes sociales que tiene un estilo de vida y cuando tú ves la realidad, no nada que ver. Claro, y además con muchísima frecuencia, ¿no? Y hay que fingir, es como para mí la imagen de cuando dos personas van aburridas y de mal humor a comer a un restaurante o a cualquier otro sitio y le sirven el plato y entonces sonríen y se toman la foto. Sí. Y esa es la que queda. Y esa es la que sube a las redes sociales. Esa es la que sube. Y para el que lo ve, dice, ¿cómo puede ser que la gente siempre sea feliz, nunca tenga problemas, dificultades, nunca tenga que pensar cómo resolver su vida, nunca tenga dudas, y yo sí las tengo? Entonces crea un patrón comparativo que uno se siente como ser humano un fraude. Entonces ahí es que viene como el contraste. Claro. Que potencia, si tú tienes una precondición con tema de depresión, eso te la potencia. Sí, y además tu valoración, la valoración de lo que tú eres, de lo que tú puedes hacer, de tus virtudes, va en detrimento, porque tú lo que vas a hacer es imitar eso que es lo que tiene éxito, es lo que tiene like. Me estoy olvidando de mí mismo. Una persona que se olvida de sí mismo y que pierde el contacto y la relación con su entorno como seres humanos solidarios, obviamente es muy frágil. Y una pregunta, en temas ya de medicina tradicional china, ¿hay un tratamiento para la depresión específico? O sea, o no tal vez general, pero por ejemplo,
mira, si me viene con un caso de depresión que tiene que ver con esto es lo que se debe hacer, ¿existe algo así? Claro, existe dentro de la medicina china muchas estrategias que nos pueden ayudar a sobrellevar o incluso a superar, junto con otras medidas que puedan ser necesarias, esa situación. Desde la pauta alimenticia más simple a la estimulación de determinados puntos de acupuntura con las manos o con las pequeñas agujitas que se usan en acupuntura, con Qigong, etcétera, que nos permiten primero trabajar sobre el equilibrio de nuestros órganos, que es algo fundamental en la medicina china, porque el psiquismo, desde la medicina china, lo va a generar la actividad orgánica de nuestros órganos. Estaría muy en consonancia con lo que habla ahora la neurociencia, curiosamente unos cuantos miles de años atrás. Y también actúa sobre lo que la medicina china llama el Shen, que es el psiquismo, la emoción, la fantasía, la imaginación, la mente, la inteligencia. Todo eso tiene forma de estimularse, ayudarse, favorecer que se equilibre desde esa óptica. Y es una herramienta que yo creo que es interesante. Entonces sería como, ok, tenemos dos vertientes de un mismo tratamiento, que sería, vamos a ver a la persona dentro de su entorno, cómo podemos o cómo esa persona puede salir del aislamiento, y adicionalmente vamos a trabajar el tema del equilibrio como persona, de la parte del psiquismo, mediante acupuntura, mediante la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación podría ser interesante abordar? O sea, ¿qué deberíamos de dejar? ¿Qué deberíamos de, así a nivel general, qué deberíamos de aumentar en nuestra alimentación diaria para ayudar el proceso de salir de un tema de depresión? Claro, en principio hay que decir que tratar de resolver una depresión, y hay personas que estarán pensando en lo que es una depresión mayor, que son palabras mayores, nunca mejor dicho, con la alimentación es como muy ambicioso. Sí, pero debe haber un elemento. Claro, hay elementos importantes. Uno fundamental es el cuidado de la microbiota. ¿Por qué? Porque la microbiota, lo que son las funciones de nuestros intestinos, las bacterias que viven ahí, se va a producir en nuestro intestino la mayor parte de serotonina, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que eso va a actuar sobre el cerebro. Con lo cual, mejorar esa salud gastrointestinal tiene una repercusión mayor que solamente pensar en un dolor de barrigas. Luego tendríamos que pensar en cómo está esa persona alimentada en cuanto a su calidad o cantidad de vitamina D, importante, de vitaminas del grupo B. Es decir, que tiene que haber una alimentación que sea nutritiva y variada. Hay infinidad de dietas completamente distintas en el mercado, no cabe ninguna duda. Pero yo creo que procurar que no nos falten los elementos básicos necesarios y no sobrecargar el organismo. Porque si lo sobrecargo, la energía que tengo, que es poca, la tengo que dedicar a la alimentación. Claro, y a controlar y a eliminar lo que tengo de más. Entonces, tener una alimentación en lo imprescindible y necesario. No abusar y tampoco quedarse corto en cuanto a las necesidades que pueda tener una persona, ¿no? Que sea variada, lo que se denomina, nosotros recomendamos mucho lo que se denomina la dieta mediterránea, o en ese estilo, que tiene sus vegetales, sus cereales, sus legumbres, tiene su carne, su pescado en menor medida, y es una dieta que ha mostrado que nos ayuda a estar mejor. Si estamos mejor, tenemos más posibilidades de sobrellevar malos momentos, sabiendo que a veces hay momentos difíciles para todo el mundo y tenemos capacidad suficiente para sobrellevarlos y para dar respuestas a esa situación. Si no tenemos el entorno adecuado o si tenemos el elemento que nos puede favorecer, por ejemplo el suicidio, como sucede con las personas que tienen armas, pues es más fácil que tomen una decisión muy visceral. De no tener arma cerca. Claro, lo mejor sería no tenerla, porque si la tienes y tienes un momento malo, puedes tomar una mala decisión que en otro momento
Hubiera sido una rabieta y, claro, Y ya pasó. una vez que aprieta el gatillo ya no hay marcha atrás. Ya no pasa más. Claro. Por eso hay medidas que uno debe tomar. Si yo tengo una tendencia o estoy en una situación difícil, tengo que evitar situaciones de riesgo. Igual que se evitan con los pacientes cuando se ve que tienen esas tendencias. Bueno, yo creo que estamos un poquito claros con el tema. Invito a todas las personas que nos están siguiendo o escuchando que por favor dejen su comentario y pueden hacer cualquier pregunta sobre este tema y cualquier otro tema que tenga que ver con salud, cuidado de la persona y energía. Les agradecemos haber estado hasta este punto. Muchas gracias y se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.